Buen día, Andrés. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muy contento de estar en tu programa. Gracias por la introducción y estamos aquí para poder comunicarnos, informar, pero comenzando por mandar un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo en este momento. Gracias a ti, Andrés. Un abrazo y felicidades por el nuevo oficio que le toca responder de aquí en adelante ahora para el país. El país estará pendiente de su trabajo. Antes los paseños habíamos experimentado su empeño, sus iniciativas, especialmente en la promoción de nuestra cultura. A ver, por favor, si nos puede contar brevemente su perfil, Andrés. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Yo en primer lugar siempre me defino como padre de familia. Tengo dos hijos. Eh, Me he formado en sociología y ciencias políticas. He estado trabajando en varias temáticas, tema de juvenología, lucha contra la corrupción, transparencia, participación ciudadana, incidencia política y desde el 2007 me he ido poco a poco especializando en gestión pública cultural, específicamente con relación a lo que compete ahora a mi cargo. eh, Tengo más de 20 años de trayectoria, sobre todo en la administración pública, en el ámbito cultural. Eh, en los últimos 6 años, perdón, comencé en el gobierno autónomo municipal de La Paz como en diferentes cargos, desde asesor, director y fui secretario municipal de culturas desde el 2015 hasta el 2021. Y en los últimos años he estado trabajando, generando procesos de formación, sea talleres o diplomados. También he dado algunas cátedras respecto al ámbito cultural y a la relación que tienen las culturas con el desarrollo humano y social sostenible e inclusivo. He dado también asesoramiento a varios municipios e instituciones. He elaborado planes estratégicos de culturas en Tarija y en Chuquisaca. También he sido consultor de la UNESCO para elaborar el informe de cumplimiento de la Convención del 2005 y también he estado desarrollando distintas actividades en coordinación con el sector para generar procesos de incidencia política y poder posicionar nuevamente a las culturas como un factor estratégico para la consecución del desarrollo en Bolivia, el crecimiento económico, el fomento de los derechos y principalmente como una forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Amplia experiencia de Andrés Zarati, especialmente en la gestión cultural. Auguramos una tarea óptima a favor de nuestra cultura y como ese nuevo título que le han otorgado, a favor también del folclore boliviano. Viceministro, ¿cómo terminó en estas funciones? ¿Cómo lo invitaron? Si nos puede contar brevemente. Solo me invitó la ministra de Turismo, Culturas, Folclore y Gastronomía para poder acompañarla. Eh, Fue bien recibido, conversamos, nos conocimos, compartimos criterios y a partir de eso, viendo que se tomó la definición eh, de que asuma el cargo eh, el día miércoles 26. ¿Qué estaba haciendo antes, Andrés? Yo estaba hasta poco antes en la Universidad Mayor de San Andrés, estaba coordinando el programa de cine y producción cultural, que es una carrera en sí, que genera licenciados y tiene una vigencia desde el 2018 en formación en cine y audiovisuales, la única carrera a nivel nacional pública que genera esta especialidad en cine. ¿Va a dejar esas tareas, Andrés? Ya las dejé, sí. Ya, Es, para oh, dedicarse plenamente al viceministerio. sí, o sea, estoy consciente que el dedicarse al trabajo que se me ha encomendado es tiempo completo. Claro que sí. Por ende, se tiene que dejar las cosas. He estado terminando de cerrar estos días para dejar también como corresponde y generar un proceso de transición a la nueva persona que asumirá esta responsabilidad en la UMSA.
que ha sido una experiencia también muy enriquecedora desde otro ámbito ya el académico. Y ahora que estamos comenzando ya a organizarnos estos 2 días que estoy con el cargo para poder ya muy pronto ya mandar señales, acciones, que es lo que está esperando el sector. En cuanto la ministra lo invitó, ¿qué imaginó respecto de su gestión? ¿Qué hay que hacer en su gestión? ¿Ha debido pensar en Bueno, algo en particular? Porque suele pasarnos a los hombres y mujeres de que cuando algo novedoso nos sorprende, ya imaginamos qué podemos hacer para enfrentar ese reto. bueno, yo tuve la fortuna que en estos tantos años que estoy en el ámbito cultural, he adquirido un cariño, un respeto y una valoración muy grande por lo que significa el desarrollo cultural para la vida de todos los bolivianos y para el crecimiento del país. En ese sentido, siempre he estado trabajando en la generación de propuestas de políticas públicas y he estado sobre todo en los últimos tiempos desarrollando en coordinación con varias organizaciones del sector cultural. Hemos estado trabajando, ¿no?, en generar algunas propuestas, en primer lugar en relación al periodo de elecciones, porque había una ausencia importante sobre el ámbito cultural en los distintos programas de gobierno. Se han generado propuestas, hemos estado también en toda esta fase de transición tratando de colaborar con información, y también el hecho de haber sido consultor de la UNESCO, especialista nacional en el informe, me permitió también tener una mayor noción y conocimiento del estado actual, sabiendo que yo ya cuando era secretario y en los últimos siempre estuve relacionado a nivel nacional con los municipios, con varias gobernaciones, pero sobre todo con varias organizaciones del sector cultural y también a nivel internacional. Y esto me permite a mí ya tener claridad. Pusimos varias acciones, se generó una pequeña propuesta inicial de acciones que creemos que hay que desarrollarlas, que debía desarrollar el gobierno en el corto plazo. Y como es la vida irónica, ahora me va a tocar a mí lo que se puso en esa propuesta, buscar de implementarlas en este tiempo que estoy en el cargo. Me está diciendo Andrés que ya ha trabajado en la transición. No, no trabajé en la transición, sino aportamos desde la sociedad civil. Ah, muy bien. Considero que es importante, ¿no? En respuesta inicialmente de esta invitación que hizo el presidente a todos los bolivianos y bolivianas de sumarse, a aportar, no pasar de la demanda o la crítica a generar propuestas. Y estábamos convencidos que era necesario en base a las experiencias, en estos espacios de diálogos que he tenido la oportunidad de participar y organizar durante estos años con la sociedad civil, generar líneas de trabajo, que tampoco hay donde perderse, ¿no? Hubo una ausencia y un retroceso estos últimos 5 años a nivel nacional, puedo señalar, respecto al desarrollo de una política nacional de culturas, respecto al posicionamiento dentro de la agenda pública. Entonces, en base a eso se generó varios puntos. Son una propuesta que estuvo también en las redes sociales, donde se planteaba básicamente las acciones que consideramos en base a nuestra experiencia, validadas por varios exautoridades, gestores a nivel nacional, de poder desarrollarse en el corto plazo, encauzar, pero esto sí de la mano con el sector, con los diferentes actores del ecosistema cultural, para poder de esta manera tener señales prontas y generar mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de las culturas. Ahora, cierto, dependiendo de las particularidades de cada región, de cada departamento, hay un déficit de gestión cultural enorme, cierto. Han hecho intentos los secretarios locales de promover la cultura, pero no hay una correlación con lo que se pretende desde el Estado. Es más, nosotros hemos percibido un desorden en la gestión cultural y consiguientemente eso amerita acciones urgentes. ¿Qué ha pensado usted en estos 2 días aplicar, ejecutar, proponer, planificar a favor del desarrollo cultural del país? En proceso actual, en este tiempo, estamos en una fase de organización.
que creo que es algo importante, porque si no tenemos claridad y fortaleza institucional en la casa, digamos en el caso nuestro en el viceministerio, esto va a evitar que podamos tener un buen actuar. Entonces, en primer lugar, estamos trabajando en estos 3 días en organizar, en brindar las mejores condiciones institucionales, sabiendo que el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía es nuevo, está creando. Entonces, como toda nueva creación de una institución, conlleva una serie de procesos administrativos, de, de reorganización, un poco de la estructura organizacional, de generar manuales de funciones, identificar perfiles. Un segundo ámbito es que estamos ya comenzando a revisar todo lo que es lo que ha quedado pendiente, lo que está en proceso de desarrollo de lo que fue el Ministerio de Culturas, con la finalidad de conocer con mayor profundidad lo que se hizo en esta perspectiva, que estoy convencido de que no es la idea de comenzar de cero, sino más bien dar continuidad a lo que se ha hecho, previa evaluación, buscar de esta manera generar una política cultural, porque una política cultural no se construye en 5 años, sino es más bien procesos, y esto se basa en mi experiencia del municipio, que yo tuve la oportunidad de consolidar un modelo de gestión que tuvo 20 años de construcción en el municipio de La Paz, y por eso palabras como la tuya que inician esta entrevista lo identifican como una gestión exitosa, pero es una construcción de largo plazo. Y en esto estamos convencidos nosotros que tenemos que reencauzar, retomar. Se ha ido trabajando en Bolivia desde el 2009 en varios aspectos con la creación del Ministerio de Culturas, pero también buscar a partir de ello, como tú bien decías, darle una mayor estructura, orden y relacionamiento. Un tercer punto es que estamos comenzando a identificar los diferentes servicios o espacios que han quedado cerrados debido a la transición, con la posibilidad de ya la próxima semana reabrirlos, porque creemos que es importante de que ya el ministerio comience a funcionar, y exclusivamente el viceministerio, por ejemplo, con relación al Palacio Chico, donde vamos a aperturar ya para que distintos actores puedan, como sucedía antes, presentar sus solicitudes para el uso de este espacio, ¿no? Tanto para actividades musicales como escénicas. También hay procesos de formación que se estaban desarrollando, que se están dando continuidad, y estamos en ese proceso de poco ir habilitando lo más urgente, a lo que se suma también ir cerrando algunos proyectos que están vigentes actualmente y que necesitan que se concluyan, que siempre con la previa evaluación de los mismos. Y por último, hemos comenzado ya a planificar nuestras primeras acciones en coordinación con la ministra y mis dos compañeros viceministros, para muy pronto generar ya un proceso de planificación inicial nuestra, pero sobre todo de generar espacios ya de coordinación con los actores de los sectores que forman parte del ministerio, a través de la realización de jornadas, en el caso nuestro, jornadas culturales a nivel nacional, con esta idea de generar un primer encuentro con las gobernaciones, los municipios, los distintos actores y sectores que forman parte del ecosistema cultural, para conocer primero sus demandas y poder con ellos determinar prioridades. Como tú bien decías, prioridades generales como país, pero también prioridades específicas según la realidad de cada región y cada departamento de nuestro país, y de esta manera poder cerrar, esperamos muy pronto, un plan de acción que va a estar combinado también con este proceso que está viviendo el Estado boliviano de elaboración del nuevo plan de desarrollo económico y social, y que luego vendrán los planes territoriales de desarrollo integral, y en nuestro caso el plan sectorial. Todo esto con la idea de tener también ya una presencia y una proyección a los próximos 5 años, y que nos conllevará también, y por último, el comenzar a generar espacios de encuentro con distintos actores, porque la idea es trabajar de la mano y en alianza, primero interinstitucional con distintos ministerios,
que tienen relación con nosotros o que necesitamos que tengan relación con nosotros, convencidos que en el caso mío el sector cultural debe estar articulado con otros ámbitos del desarrollo, como el desarrollo económico, educación, salud. También generar coordinaciones con la cooperación internacional y los distintos organismos internacionales, las gobernaciones y municipios, porque queremos trabajar de la mano, no sobreponer, no generar competencias, sino más bien generar agendas compartidas, encontrando puntos a favor de la población, más allá de centrarnos en las diferencias que pueden existir, y también generar eh, presencia con distintas instituciones como la Fundación Cultural del Banco Central. Esto con la idea de, en este periodo, generar todos estos espacios, este diálogo, pero sobre todo estas alianzas, ¿no? Que nos permitan ya desde el próximo año emprender con mucha fuerza la nueva gestión y dar ya acciones concretas y señales que puedan, como te decía al inicio, beneficiar al sector e ir paulatinamente solucionando varias de las necesidades o problemáticas que está enfrentándose en la actualidad. Viceministro, ¿ha debido tener ya oportunidad de hacer un balance preliminar respecto de lo que se ha avanzado hasta ahora? ¿Qué ha encontrado en la gestión del antiguo Ministerio de Culturas? Estamos en proceso todavía, ¿no? Quiero recordarte que llevo 2 días Sí, sí, sí. de designación, entonces es muy difícil estar en ese proceso, ¿no? Pero vuelvo a recalcar la idea nuestra y una premisa que tenemos compartida con la ministra y también una instrucción de ella es dar continuidad, ¿no? No queremos romper esta lógica errada que tiene el país de la continua refundación, ¿o no? Que entran nuevas autoridades, borran o desconocen todo lo que se ha hecho antes, creyendo que tienen la luz para generar algo nuevo, ¿no? Creo que en tema de políticas, y vuelvo a recalcar, es mi experiencia, solo se puede tener éxito si se parte de lo que ya se ha hecho. Y implica partir de las cosas buenas, reconocerlas, darles continuidad, las cosas malas, corregirlas, ¿no? En caso que corresponda también denunciarlas, pero en esta perspectiva de ir construyendo una política. Y eso es un poco el principal reto que tenemos nosotros, que tiene que ver también con recuperar la confianza en el Estado. Algo que ha pasado a nivel nacional y por ende también en el sector cultural es que la ciudadanía perdió confianza en el Estado. Y lo que nosotros nos queremos caracterizar es en una gestión donde nuestra palabra salga y tenga valor. En ese sentido, no entrar a promesas que no podamos cumplir. Estamos conscientes de la coyuntura crítica que vive el país, sobre todo por la crisis económica, pero también creemos que hay muchas cosas que se pueden realizar en función de la capacidad que tengamos de gestionar, tanto al interior del Estado como en coordinación con otros aliados, porque fue para mí una debilidad que tuvo el Ministerio de Culturas. No cumplió su principal rol, que fue el de articular y el representar al sector dentro de la estructura estatal para que podamos tener acciones, por ejemplo, de mejorar y facilitar de mejor manera los procesos administrativos de contratación de artistas o generar trabajo con la aduana, migración para poder facilitar la circulación de bienes y servicios. También como ejemplo, el trabajar con el INE fue un error garrafal no haber gestionado una pregunta en el censo sobre el consumo cultural o sobre nuestras culturas. Y eso era una función de ellos, o generar acciones mucho más contundentes de relacionamiento internacional, ¿no? En coordinación con la Cancillería, para dar algunos ejemplos. También es importante en ese sentido trabajar también la transparentización, ¿no? Por ejemplo, del concurso Eduardo Avaroa, ¿no? O gestionar procesos fondos un poco más continuos como el que se maneja en el PIU, que el año pasado fue el fondo del Bicentenario, este año, perdón, fue el fondo del Bicentenario, y que solo para el sector se logró el hecho de generar este fondo para cine, lo que va a dar grandes resultados el próximo año, como lo fue el 2018-19 con el PIU en su momento. Pero esto conlleva un trabajo interno con las distintas instituciones. En resumen, lo que se quiere es realmente tener una presencia, un ejercicio
y una gestión y un articulador y una representación, si se podría llamar así, del sector dentro de la estructura estatal para que podamos cumplir la principal función que para mí tiene el Estado, que es brindar condiciones para que los trabajadores y trabajadoras de las culturas, hablamos de gestores, artistas, folcloristas, investigadores, defensores del patrimonio, eh, productores, puedan generar su trabajo y puedan hacerlo en condiciones dignas y con claridad de reglas de juego para que de esta manera desde ellos se vaya continuando desarrollando las culturas, se vaya a partir de ellas promoviendo nuestra identidad, la cohesión social que es tan necesaria en una etapa que estamos polarizados como país, donde estamos más atentos a cuán diferentes somos o a nuestras diferencias que a las cosas en común, que nos evita construir horizontes o futuros conjuntos, pero también en esta lógica de que convencidos de que el acceso a las culturas es un derecho humano fundamental, pero también es un instrumento que nos permite generar crecimiento económico, por ejemplo, a través de las economías culturales, y nos permite también mejorar la calidad de vida. Está demostrado que en diferentes regiones del país del país, pero también del mundo hay experiencias que demuestran que el invertir en culturas es una apuesta que es una inversión que cambia la forma de ser de la sociedad. Y el ejemplo para mí más evidente que tenemos es el de Colombia, ¿no? Donde hace menos de 20 años era un estado de guerra, ¿no? Y actualmente es una de las sociedades que a través de su inversión en el ámbito cultural se ha vuelto creativa, tiene un gran ingreso a través de los diferentes emprendimientos culturales, mejoró la calidad de sus ciudadanos a través de videoparques, y esto es una constatación de que las culturas son importantes y en esa línea queremos trabajar. En un régimen anterior se decía que la cultura era un gasto insulso. Qué bien que su concepto refleje todo lo contrario, porque es cierto, la valorización de nuestra cultura, de nuestra identidad, siempre va a darle a un país, a una región, a un municipio, a un departamento, un rédito hasta económico, porque hay siempre una constante entre los artistas. El artista vive de los aplausos, dice, pero nosotros quisiéramos que nuestros artistas, nuestros gestores culturales, nuestras entidades folclóricas tengan rédito económico de todas sus actividades, como aparentemente se propone inicialmente Andrés. Estamos de acuerdo. Una de las principales acciones es cómo desde el Estado se pueden mejorar las condiciones laborales de los artistas, pero por otro lado, generar acciones para que la población reconozca que el artista es un oficio. Que si bien, como tú dices, la población tiene una toma de conciencia clara de la importancia de nuestras culturas, muchas veces no valora la profesión como artista porque no la conoce, no la Claro. entiende, ¿no? Creen que es solo ir, por ejemplo, un músico a tocar 5 minutos y no conocen toda la cadena y el trabajo previo que hace. Y en ese sentido, entender que como uno va al fútbol o al médico o va a un abogado, tiene que también presupuestar en el hecho y aportar para que estos artistas puedan vivir de lo que hacen, ¿no? Recordando que es imposible que el Estado pueda asumir la globalidad y no es su responsabilidad de expresiones o manifestaciones que están, sino también una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía de aportar no solo con aplausos, sino también con recursos para que los artistas puedan vivir dignamente y sobre todo dedicarse, ¿no? Pero esto también conlleva acciones como desde el Estado para generar, por ejemplo, créditos blandos, perdón, o generar condiciones para que los artistas puedan tener acceso desde su profesión a créditos bancarios, tener mayor información para acceder a fondos internacionales, que muchas veces el país no participa porque no lo conoce o no sabe cómo llenarlo. Pues hay mucho trabajo ligado a este tema central que tú dices, que es el tema de mejorar la calidad de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras de las culturas. Y eso es una línea de trabajo que la vamos a tener muy presente y esperamos con resultados muy pronto. Viceministro, han habido manifestaciones artísticas, culturales importantes que han terminado en una institución. Le cuento, por ejemplo, el Festijazz, no sé, el Festival del Charango de Aiquile, el Sí, viejo Festival Lauro de la Canción de Cochabamba,
el festival Aquí Canta Bolivia de Oruro, que ha dado muchos frutos a lo largo de la historia. Es más, ahí tenemos un ejemplo claro de los carcas que han nacido precisamente ahí. El Festival de Coroico, ¿cómo no han terminado de institucionalizarse algunos de estos eventos? Algunos perviven, como el Festival de la Canción de Oruro, por ejemplo. Han desaparecido algunos eventos. ¿Qué está pensando hacer respecto de la recuperación de estos espacios de promoción cultural y artística? Yo creo que ahí hay que tener dos miradas. Comparto tu preocupación, pero creo que hay que reconocer que estos festivales que han sido iniciativa, gran parte de ellos es de la sociedad civil y la Sí, importancia y reconocimiento han perdurado, ¿no? El FestiJazz, como tú dices, ha estado vigente creo que casi más de 20 años, si no me equivoco, 25. No tengo mucha claridad en las fechas, pero tenemos también a el CIART, ¿no? Que surgió en sí, 1999, el Festival FITAS, que ha sabido mantenerse, está el Bolivian Lab también, que ya debe tener 15 años, el Festival de Santa Cruz, que tiene un recorrido similar, o el de Peter Travesí en Cochabamba, por ejemplo, de la área de teatro, que se me van presentando ahorita. Y creo que es importante apoyar de alguna manera estos espacios, pero sabiendo que ahí es importante que el Estado no haga que se dependa su funcionamiento de ellos, porque como pasa en la actualidad, hay épocas con muchos recursos y épocas que no, pero sí mantengo una continuidad de apoyo que a veces no solo necesitan, en mi experiencia, de hecho, de recursos, sino a veces necesitan gestión, espacios, apoyo institucional, contactos con la cooperación internacional. Pues hay diversas formas de cómo apoyar y claramente yo comparto contigo que una lección no es buscar crear, buscar apoyar cosas nuevas, que es importante, sino sobre todo apoyar, y eso era una política que teníamos en el municipio de La Paz, estos procesos ya previos de gestores culturales que han estado trabajando ya durante muchos años, donde el Estado debería fortalecer, potenciar los mismos, sabiendo de que estos van a continuar, como ha sucedido mucho de ellos, cuando el Estado no tenga la posibilidad por alguna crisis económica de poder seguir colaborando. Pero la idea es un poco trabajar en esta lógica que tú dices de apoyar lo que ya está. Pues yo sí creo que en el tema del sector cultural, la sostenibilidad hay que premiarla, hay que apoyarla, porque lo más difícil de tener es fácil hacer una versión de algún festival, de alguna sí. muestra, lo difícil es darle continuidad y ahí tenemos muchos ejemplos desde estos grandes que tú señalas, pero también de experiencias pequeñas que vienen trabajando con una vocación, con un cariño o una entrega a lo que hacen y el Estado debe de alguna manera, sobre todo, tratar de apoyar a ellos. Pero ahí quiero recalcar también que también la lógica va a ser hacerlo de manera transparente, no a dedo, sino sobre todo a través de concursos, fondos, que creo que es la mejor manera de dar oportunidad a todos, sabiendo que los recursos no son suficientes, pero posibilita además brindar esta posibilidad de que todos tengan la opción de poder acceder. Y esto es una evaluación no solo nuestra, sino también en coordinación y alianza con la sociedad civil. Viceministro, percibimos en la nueva gestión de la ministra y su despacho unas líneas de acción bien específicas, ¿no? En su viceministerio, por ejemplo, hay otras líneas como el de culturas y el de folclore. En particular el de folclore. Quizás en el tiempo se ha hablado mucho de culturas en general, pero específicamente de culturas o de folclore poco. Y aquí quiero contarle una experiencia particular para que me ayude a entender el problema que en este momento sufrimos como bolivianos. Uno dice que en Perú, en Chile, en La Tirana o en Puno o en Jujuy o en otras regiones vecinas del continente bailen la morenada, la diablada o el caporal o el salay o el tinku o los tobas. No importa, somos, para la cultura no hay fronteras. Es más, se dice que no, siempre hemos compartido ese tipo de manifestaciones folclóricas, pero
a la hora de los análisis, a la hora de las investigaciones históricas, a la hora de revisar, por ejemplo, la tesis que ha sustentado ante la UNESCO de la declaratoria del Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad, uno encuentra teorías, historias, investigaciones, este sincretismo de la religión ancestral y la religión católica, leyendas, mitos, rituales, enorme riqueza cultural. Pero ¿qué pasa en Puno? Puno desde los años 60 se ha convertido en un espacio de apropiación hasta de plagio de manifestaciones folclóricas de Bolivia. Y hace 11 años, cuando lograron de parte de la UNESCO la declaratoria de patrimonio inmaterial, fueron sustentadas, no sé con qué argumentos, la morenada, la diablada, el caporal y otras manifestaciones folclóricas, como si fueran suyos. Creo que hay una agresiva apropiación de parte de Puno y de la fiesta de Candelaria de danzas bolivianas, no solamente danzas. Yo lo digo porque bailé en el Carnaval de Oruro, aprendí de los ritos, de las leyendas, de la historia de las danzas, ¿no? Pero inventan historias propias y dicen son manifestaciones altiplánicas, por no decir, digamos, manifestaciones de Puno en particular, porque no hay de dónde argumentar eso. ¿Qué se va a hacer en defensa del patrimonio folclórico boliviano? Hace 2, 3 años el Salay ha vuelto a reflotar en el país, porque el Salay es una celebración muy, muy antigua en el norte Potosí, en el cono sur de nuestro país, en el triángulo sur de nuestro país, pero se ha vuelto una danza de moda. Ahora en Perú la bailan como si fuera suya. El Tinku acaba también de ingresar a las manifestaciones de la Candelaria y la están promoviendo de forma agresiva. Creo que ahí amerita una acción urgente de parte del Viceministerio de Culturas y Folclore. Seguramente a usted le ha tocado la semana pasada como los paceños hemos protestado porque nuestro símbolo del carnaval, el pepino, es usado como un símbolo también del carnaval en Puno. Sí, comparto contigo toda la apreciación que tienes y estamos conscientes que hay una responsabilidad nuestra que implica varias acciones. Yo estoy convencido, como decimos en el municipio de La Paz, que es primero necesario conformar una especie de comité de defensa del folclore o varios comités, ¿no? Dependiendo de las regiones, que nos posibiliten conjuntamente con los folcloristas, los académicos, autoridades, por un lado, para mí, de trabajar y profundizar las investigaciones o sistematizar y aglutinar. Como tú dices, hay muchas investigaciones sobre varias de nuestras danzas, de nuestras costumbres, de nuestras músicas, pero es importante juntarlas y sobre todo posicionarlas y tenerlas como información oficial del propio Estado. Eso es una primera acción, ¿no? Porque esto sustenta el origen que tenemos nosotros. Y eso es fundamental. Lo segundo, como hay que hacer un trabajo internacional, primero en coordinación y en trabajo conjunto con la Cancillería, trabajar también a través de nuestras embajadas, los residentes, para afianzar y dar a conocer nuestras manifestaciones. Y ahí hemos tenido una debilidad, ¿no? Que muchas veces el Perú se aprovecha, que es el hecho de que no tenemos la capacidad de mostrar al mundo lo que somos y nuestra riqueza cultural y por ende les se hace más fácil a ellos apropiarse indebidamente de nuestras danzas, sabiendo de que, como tú bien decías, las culturas se comparten, es un tema de que no deberían tener fronteras, pero eso no conlleva de que uno asuma como propio, ¿no? En ningún país del mundo el rock se lo considera uno, en Bolivia no va a decir que el rock ha surgido en Bolivia, ¿no? Se tiene claridad su origen, pero puedes generar producciones, pero eso es lo más importante, afianzar y tener, porque tú también bien sabes que muchas de estas personas se han dado porque residentes bolivianos han llevado, ¿no? En esos países han ido llevando, ¿no? Lo mismo ha pasado en Arica con la Fiesta del Sol, pero ahí es tener la posibilidad de afianzar que podemos compartir nuestras expresiones con el mundo, pero esto no conlleva que ellos se apropien diciendo que son suyas o son compartidas cuando la historia demuestra que la creación, el surgimiento es en nuestro país. Entonces tiene que ver con esta promoción internacional y ahí es trabajo con las embajadas, con los residentes de desarrollar. También creo que en este ámbito el turismo nos va a colaborar mucho en la medida que
promovamos el país, sabiendo que la promoción de nuestro país en el ámbito turístico sobre todo se basa en nuestra diversidad cultural, vamos a poder afianzar. Y el tercero, para mí, que hay que analizarlo con Cancillería, es generar ya precedentes, ¿no? Creo que tenemos que tomar acciones para comenzar en las instancias que corresponde, denunciar estas apropiaciones indebidas que generan tensiones en los pueblos, ¿no? Que no corresponden. Nosotros nunca, no sé cómo reaccionaría Perú si nosotros diríamos que la marinera también es una construcción, o no, andina y que no hay fronteras y que es nuestra también, o el pisco, ¿no? Entonces creo que es importante generar y retomar con un pueblo que es hermano, pero claridad, ¿no? Y respeto mutuo. Y eso conlleva que evaluar y ver la posibilidad de generar, si corresponde, una acción entre organismos internacionales, no sé, la UNESCO o en los organismos de propiedad, de, de derechos de propiedad, para afianzar, ¿no? Que estas danzas son nuestras. Y principalmente es el hecho de que cada uno de nuestros bolivianos se asuma también como un defensor de nuestro folclore. Vuelvo a recalcar que muchas veces estas danzas han surgido en estos países debido a residentes bolivianos que han migrado, han llevado su cultura, las han ido promoviendo, sus hijos también las han continuado y esto ha hecho de que estos países se asuman como propias cuando deberían reconocer que el origen de esto es Bolivia. Entonces tiene que ver con varias acciones y va a ser uno de los aspectos centrales que vamos a desarrollar a través de la dirección de folclore, pero también a través de la dirección de patrimonio. Ahí se me olvidaba también indicar que una acción también es el hecho de la declaratoria de patrimonios, ¿no? Esta acción que ya ha tenido el Estado de ir poco a poco declarando como, como parte de la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO, pero hay otras designaciones también, nuestras expresiones, va a posibilidad también afianzar que el origen es en Bolivia, ¿no? Somos creadores y siempre hemos tenido esta debilidad que hace que otros se aprovechen de nuestras propias creaciones. Y tú sabes que no solo es en nuestras expresiones, ha habido muchos músicos que se les ha plagiado su música, ¿no? También el reconocimiento de que es este aporte que damos al mundo. Para mí, por ejemplo, la cita es un regalo que damos al mundo de soñar positivamente y queremos difundirla, que la sigan practicando. Ahora hay en Japón, hay en Madrid, ¿no? En En Buenos Estados Aires, Unidos en tenemos Sao Paulo. expresiones, pero la idea es más bien que sea ampliado y no nos pase como la calendaria, que luego digan que es parte de ellos también, cuando surgió en la década de los 70 gracias al grupo de viajeros que llevaron, ¿no? Y fue creciendo y fue algo que inclusive lo sacaron yo cuando era secretario, lo retiraron de la feria que había en Puno, ¿no? Ligado a esto. Tiene que ver también con trabajar con nuestros artistas para afianzar sus derechos de autor, ¿no? Que es un trabajo también que es muy débil, y también trabajar en derechos colectivos, de poder registrar, resguardar nosotros como país, primero, porque no tenemos un registro nacional de patrimonio inmaterial, por ejemplo. Y eso hay que trabajar con gobernaciones, con municipios, para crear un único sistema, ¿no? Con información y alimentar con todo lo que ya se ha hecho. No estoy, yo soy como tú, consciente de que había muchas investigaciones, ¿no? De gente individual, académicos, folcloristas que han hecho. Hay muchas expresiones, hay mucho registro, pero la cosa es cómo lo concretamos en un lugar para poder con eso que sea una información oficial del Estado, que esté en nuestras páginas web, que esté en nuestras embajadas, ¿no? Que lo podamos generar en campañas internacionales ligadas al turismo, que va a afianzar, porque a veces el hecho de perder la propiedad no se debe solo a que el otro se aprovecha, sino que tú no tienes presencia. Es como una casa, ¿no? Si la Claro. dejas abandonada, alguien se va a entrar y va a decir que es suya o su campeón. Y a veces yo creo que el Perú o otros países vecinos quieren hacer esto porque nosotros tampoco afianzamos y no les demostramos de que esas danzas tienen un origen nuestro, que ha sido en una región, una localidad que tiene años de tradición. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar, pero voy a recalcar no solos, sino en coordinación con gobernaciones, municipios, pero sobre todo con el sector cultural y específicamente con el sector folclorista, que es el principal guardián, promotor de nuestras expresiones folclóricas y populares. Viceministro, una última pregunta, precisamente a raíz de estos problemas que se ha gestado en relación al reclamo boliviano y paceño del origen del pepino en Perú. En Puno en particular, un comité de salvaguarda ha sugerido al gobierno local
que prohíba para la fiesta de la Candelaria del próximo año el ingreso de bandas de música bolivianas, el ingreso de servicios, ¿no? Relativos a la Candelaria, el ingreso de vestimenta y atuendos de Bolivia. ¿Qué criterio tiene respecto de esa intención? Mira, tengo que conocerla mejor la propuesta. No creo, sería muy irresponsable de mi parte, la información que tú me das, poder dar una apreciación. Creo que hay que escucharlos, nos tendremos muy pronto reunir con ellos y evaluar toda esta situación. Creo que hay formas que tenemos que ver y analizar todas las posibilidades que no tengan que ver solo con el tema de la confrontación, sino tengan que ver con generar espacios de diálogo y asentamiento también. Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo. Entonces, me disculpo, pero en este momento es muy difícil darte una opinión al respecto sin tener mayor información sobre qué han trabajado, cuál es el sustento de todas estas propuestas que ellos señalan. Sabiendo que estamos conscientes que nosotros brindamos, no solo en Perú, en el norte chileno, nuestras bandas folclóricas tienen trabajo todo el año, ¿no? Tienen responsabilidades sobre el tema de todos los vestidos, vienen y provienen desde el, vienen de todos nuestros artesanos, ¿no? Los trajes que se llevan, ¿no? Entonces, está claro, pero creo que también es importante visibilizar estos insumos que nosotros damos, ¿no? Pero creo que es una evaluación y una decisión que hay que tomar de conjunta, no solo con los folcloristas, sino con los artesanos, con los elaboradores de trajes, con las representaciones de bandas, que involucra a varios actores, ¿no? No es una decisión unilateral que tendrá que hacerse, y por eso para mí la importancia de crear esta especie de comité de defensa del folclore que pueda tener una mirada más amplia, inclusive académica, y tener acciones coordinadas. Muy bien, viceministro, ha sido un gusto hablar con usted de muchos temas relativos a la cultura y también al folclore. Ha sido un gusto hablar, repito, viceministro, será hasta otra oportunidad. Ojalá en la siguiente oportunidad ya podamos hablar de acciones concretas. Sí, esperamos que sí, decir, no tanto de propuestas, sino ya que estemos implementando. Pero ya te dije algunas. Estamos Sí. abriendo nuestra próxima semana el Palacio Chico y algunos servicios que daba el Ministerio de Culturas, que creo que ya es algo importante, sobre todo en esta época ya de fin de año, donde los trabajadores de las culturas necesitan espacios, ¿no? Para promover sus actividades. Ya poco a poco vamos a ir, ya ahora cada semana esperamos generando ya, mostrando alguna acción concreta. Yo creo que queremos que nuestra gestión sea más de acción que de palabras o promesas. Entonces, seguro vamos a estar encontrándonos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros vamos a esperarlo. Agradecemos al viceministro de Culturas y Folclore, don Andrés Zarate.